habitantes del planeta Tierra, interrumpimos la programación para daros un aviso súper importante. Dende el Observatorio Astronómico de Lugauna Serra Laramo llevamos unos días avistando un meteorito de dimensiones de 300 vegas, superiores a las dun arbello camión en dirección a la Tierra. Non hai que alarmarse porque foi pela tarde, mientras que estábamos tomando unas sides, estuvimos calculando la trayectoria del meteorito y determinamos que non va a caer en nuestro planeta. Magai non vai a caer, va a pasar cerquina de toda mañana a las 2 de la tarde. Así que no se preocupen si ven que el móvil queda en sin cobertoria o los routers de internet a choria. Esto va a estar dentro de lo que se espera. Dado este aviso, pedimos por favor que non cunda el pánico y damos paso de arreo a la programación. Buenas noches. Ay, madre, estábamos 15 aquí al solín, encima, tenía toda la comida ya medio fecha y toda la casa la recogía. ¡Fila, despierta, coño! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamina! Pero bueno, Manti, ¿tú quieres matarme o qué? Callado con Filo, que duermes más que desmantes y yo non vou ser precisamente la que te mate. Veote moi tranquila, non? Sí, fila, pero aquí trasparturrada al sol. Encima tengo las lentejas en la pocha mágica. Esta que me la regaló la mi filla. Y tengo toda la casa toda recogida, así para no estar toda tranquila. ¿Por? Non te has enterado de la desgracia, del fin de los días, del apocalipsis. ¡Vamos a morrer! Ay, diamantina del alma, ayer ya está fecho. Cree que te dio mucho sol, porque con lo que está cascando... ¿Dónde va a estar curiosa con la ropa de ir a misa y esa maleta? Non me puedo creer que non sepas de lo que estáis falando. ¿Qué es? ¿Ayer por la noche estuviste viendo el Sálvame Deluxe? No. Dormí, me manto. Quedéme como un tocho sofá y cuando consoné, las 3 de la mañana, luego para la cama solo. Fía, no sé qué me pasó últimamente, pero tengo sueño a todas horas. ¿Qué? ¿Por? ¿Qué pasó? ¿Tuvieron movida a Lidia Lozano y el Matamoros? Ay, cuenta. ¡No! ¡Déjate de Vilordio! ¡Fue mucho peor! Ay, Manti, estás asustándome, ¿Qué es lo que pasó? Pues que ayer, por la noche, mientras que estaban dando el salve, me interrumpieron la programación los de la NASA para dar un aviso de que, güey, a las 2 de la tarde va a pasar un meteorito cerca del planeta, pero que no va a chocar. Entonces, si no va a chocar, ¿qué problema hay, mujer? El problema es que sí que va a chocar, por eso metí 4 mudas en la maleta y marcho al sótano de una sobrina mía a bellugarme allí. No voy a esperar a que el Pedrón se derades y me abra la fiesta. Ay, man, quedo bloqueada con lo que me cuentes. ¿Cómo va a caer el Pedro Luis? Y lo mejor, ¿cómo estás tan segura que va a caer? Y lo mejor de todo, ¿cómo estás tan segura que va a caer el quien flechosa? Pues porque por la noche cantó la curusha, y tú sabes que si canta la curusha... Ay, mánticas, como una cesta figo. ¿Cómo que no sé qué el Pedro Luis? Tanto no sueño de pensarlo. Sí, Filo, sé decir en ruso, sí, mira, imagínate lo que va a pasar en el pueblo en unos 10 minutos. Sirenes a todo meter, negocios incendiados, aludes de nieve, aguas radiactivas. ¡Va! Bueno, yo creo que aquí en la Plaza del Pueblo que tenemos medio xusto tarea que pagar la reportaje. Así que cuando estés preparada, 3, 2, 1 y acción. Hola, señor. Estamos aquí en el pueblo Flechosa para transmitir la información más reciente sobre el altercado que sufrió hace un par de horas. Como ya saben, un meteorito cayó en los tras pertenecientes a los alrededores de la zona y está ocasionando grandes problemas a todos los vecinos del pueblo. A lo largo de esta conexión intentaremos hablar y entrevistar a los diferentes vecinos del pueblo y, por supuesto, a los responsables directos de la población, la NASA.
está bien. Vamos a ver si agora pode convención para entrevistar. Meca, mira para allá, oh. Aquí os que vienen por allí que son pescadores o donde llueve, la xente está lloriado. Decían que allí en Meteorito van a pescar tan tranquilos. Cuadri, vamos a entrevistaros, perdonad. ¿Podemos facervos unas preguntas para GTV? Sí, sin problema, que sí, firmó. Vemos que vienen ustedes de pescar y llámanos un poco la atención. ¿Están ustedes enterados de que hay un meteorito? ¿No? ¿Un qué? ¿O qué es eso? Nosotros no sabemos si cayó algo o no. No estábamos a ver medio tan campantes pescando y de súbito sentimos una explosión y un xareu de la leche. Deixamos apoyar las cañas en unas piedras unos minutos y fuimos hasta la general a mirar qué pasará. Y cuando volvimos a buscar el equipo, tapábamos una tuchona del tamaño de un tiburón intentando comer la caña y todos los cebos. ¡Vaya susto! Susto que llevó ella. La mi caña ni se toca, así que agarré un pedrolo y lancélo en toda la porrilla. Mirad, y aquí la tenemos. Tenemos pescado para 3 meses. ¿Y piensan ustedes que la colisión del meteorito tuvo algo que ver que las truchas del río Ayer, que tan famosas son, mutaron hasta ser tan grande como un tiburón? Meca, pues ahora que lo dices, igual sí, pues menudo un medeño. Ahora con estos entornos y ese tamaño van pescando ellos a nosotros, en vez de nosotros a ellos. Sí, pero es ahora que lo arreglado. Aquí no hay que ir a partirles tuercas, oh. Me cago en les pites de grau. ¿Por qué les apelacholas son sagras que si non también? Picóseme toda la sidra, toda la seronda mallando manzanas con la tendinitis que tengo yo en este hombro. Pa' que agora, por culpa de un pedrolo sideral, se me eche perder toda la sidra. Mira, yo mato a alguien, esto de la nasa está como el ganado. Menos mal que dicen que no va a chocar con la tierra, porque si no, muy fácil que choque esa botella en su cabeza. Bueno, además que usted también está notando las consecuencias del impacto del meteorito. Esto lo demanda la NASA por ser considerados responsables de derechos de la población. Demandaros y poco, fillino, ahora que me digo en chigre, si es reactivo, hombre, por Dios. Sí, Finafía, podemos probar a rayos las dos sidras radiactivos para pasar por garguiro a rayos las mías empanadas y el mío pan y las mías empanadas de cristales. Señora, ¿dice usted a qué se refiere? Ana, mocina, a que cuando cayó el meteorito de la onda expansiva rompieron todos los cristales y clavaron en todo lo que tenía en la tienda. ¿Y ahora qué hago yo con todo ello? Pueden ser explotados. Como ya ven, cada vez son más las calles de los vecinos de Felechosa. Y también se están viendo las primeras demandas. Y los responsables siguen sin aparecer. ¿Podrá pasar algo más? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién hay que demandar? A los de la NASA, Manolín. A los de la pasa. A los que venden pases. ¿Por qué? ¿Traen rancies? A la NASA, a los de la NASA, señor Manolo. Ah, val. ¿Y quién son esos? Entre los horas que tal, si que no te enteres de la fiesta, valte más estar callado, tío. Me llama a mí que lo solucione tú. Señorina, miren ustedes con quemaduras por la cara y por los brazos. ¿Qué les pasó? ¿Tuvo que ver con el meteorito? No, Figuina, no. Ninguno estuvimos haciendo refritos. Eso vale a los cocineros. A nosotros no nos dejen cocinar. Tienen los entalgodoninos del Montepío ese, Araceli. El meteorito, Manolín, non é refrito, pois non sabemos. Nos estábamos relaxando en el spa y de súbito el agua empezó a ferver más de la cuenta. Escalámonos como pitos, por eso tenemos estas quemaduras. ¿Estáis bien? Llegó la nieve hasta aquí. ¡Qué nieve! ¡Venga, pues toda la nieve que había en la estación! ¿El qué? Pues vaya misterio. No, estábamos arriba trabajando y de súbito sentimos cómo temblaba el suelo. Y toda la nieve empezó a caer para abajo, por eso pensamos que iba a llegar hasta aquí. Sí, la poca nieve que quedaba arriba empezó a deshacerse en cuestión de unos minutos. Fue una cosa rarísima. Después cuando llegamos abajo contaron lo del meteorito y pensamos que fue por eso. Vaya faena y en plena temporada de esquí. Como ya ven, cada vez son más las quejas de los vecinos de Felechosa y los responsables siguen sin dar la cara. ¿Podrá pasar algo más? Claro que puede pasar algo más. ¿Dónde están los cananazos que se van a enterar? Que alguien me va a llamar para que a ver cómo arreglamos esto, que en vez de tener fiestas tenemos aceitunas. Voy
casi te envenenes, un mosquetas radioactivos. Mozo, poca paca, que se van a enterar de la rosa de la que os va a caer, a ver cómo arreglan a estos niños radioactivos. Dicen ellos, ¿qué estáis haciendo cuando cayó el meteorito? Pues estábamos jugando en el parque al balón y fuimos a beber a la fuente. Y de sápitu vimos que estábamos verdes y fuimos a llamar a los meses más. A mí no me importa seguir siendo verde mola. Mirad por dónde viene los de la NASA. De la NASA, como vemos ustedes, los vecinos de Peraltuza están muy enfadados con ustedes, por no haber estado a operación y mucho más por las consecuencias que causaron. ¿Qué vas a hacer para solucionar esto? Nosotros no vamos a hacer nada en absoluto, no tenemos la culpa de que el meteorito decidiera cambiar la trayectoria y... Claro que la culpa yo es, si no hubieran estado tomando sidra mientras podía buscar, pero no ponga yo cantaría. No, señora, no tengo nada que ver, porque la sidra era buena y de calidad. Si queréis, yo voy a de la mía que te reactivo, ¿veréis que bien? Y los míos son paneles de cristales. Y luego va a querer ir a nadar con los truquis del río. O digas beber al spa. Y también ir a beber de la fuente como los nuestros tíos. ¿Y a nosotros quién nos paga que perdemos a tener que cerrar esta fiesta? Esto no fue nosotros. ¡Ay! ¡Ay, que se me queman las gentes! ¡Que ya pita la puta mágica! Más sueño más raro que tuve. Estoy de culpa amante que no paro de contarme cosas raras.